Muy bien, hemos llegado al final del programa. Cerramos con Gustavo Rosa. Hasta la semana que viene, Don TV. Nos vemos la semana que viene. Bien, cerramos con Gustavo Rosa. Hasta la semana que viene. Y seguimos acá en Cuarentenados. Espero que hayan pasado bien. Hasta la semana que viene. Con la cadera muévela, con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey. Por lo que parece, la pandemia del coronavirus fue anticipada por muchísimas películas, tanto de Hollywood como de otros países que producen grandes películas. Y bueno, antes de ayer se hizo conocida o se hizo referencia a la película Contagio, que es de 2011, dirigida por Steven Soderbergh, y que trabaja Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, y que aparentemente es como un anticipo 9 años atrás de esta pandemia que estamos padeciendo con el coronavirus. Realmente es impresionante cómo se ven cómo se anticipan incluso los errores que han cometido algunos países en cuanto a las medidas de prevención y de aislamiento, que hoy parece que las tenemos claras. El cine nos enseña, quizá una vez más, o vaya a saber por qué, si por anticipación artística o por alguna especie de filtración política y sanitaria. Pero bueno, acá en Argentina estamos con la posibilidad de incluso de prolongar la pandemia. Ya desde la semana pasada se estaba diciendo que las clases no van a comenzar hasta después del receso invernal. El ministro de Educación, Trota, anticipó que las clases no se van a prolongar más allá de enero, ni tampoco se va a suspender las vacaciones de invierno, porque los docentes, a pesar del aislamiento y la cuarentena, están trabajando a través de las clases virtuales y la coordinación de distintas formas de educación. Lo que también nos tiene que quedar como enseñanza es en esta pandemia quiénes son aquellos que incumplen con la cuarentena, que uno los ve a diario, que por ahí se hacen los pícaros y salen a pasear, o como la señora esa del barrio de Palermo, de Capital Federal, que estaba tomando sol y se negaba a volver a ingresar a su casa y simplemente estaba en una actitud recreativa. Y por el otro, algunos que ya lo hacen con absoluta malicia, como es este ciudadano de Mar del Plata que se filmó en las playas llamando a la desobediencia civil. Más allá de todo esto, y como ya muchos están anticipando esta situación de pandemia y de crisis a nivel global, necesita sí o sí un cambio de estrategia en el ordenamiento de la economía y de la vida social de todos los habitantes de este planeta. Ya estuvimos viendo que el hecho de que nosotros estemos guardados en nuestras casas y que se usen menos vehículos y que se contamine menos el aire, hace que muchos animales empiecen a asomarse en los espacios urbanos. Los ríos y arroyos están más cristalinos, empiezan a verse con mayor población de peces y otro tipo de animales que pueden aparecer en el río. Pero lo que más que nada plantea esta cuarentena es la reinstauración de un orden político y económico totalmente distinto, donde lo más importante no sean las ganancias de los grandes empresarios, donde no sea la explotación de los recursos naturales exclusivamente, sino de la vida humana, que es lo más preciado que tenemos. Ya vemos que ni siquiera el petróleo es confiable, porque en este momento tiene una cotización negativa, porque prácticamente no se está usando. En nuestro país, en busca de ese ordenamiento y en busca de hacer frente a esta pandemia y la crisis que puede llegar a generar, el gobierno de Alberto Fernández primero ha hecho un planteamiento de pago de deuda que es muy interesante, porque debería ser más, por supuesto, porque esta gente ha especulado con nuestro futuro y la deuda externa se ha utilizado solamente para fugar y especular. Pero bueno, la propuesta del gobierno de Alberto Fernández es una quita de intereses de un 60%, una quita de capital del 5% y un plazo de pago de 3 años. Es decir, que por 3 años se suspenden los pagos y se empiezan a pagar a partir del
2023. De cualquier modo, esta propuesta quedó mal cayó mal para los egoístas que solo piensan en hacer ganancias a costa del hambre de las mayorías. Y bueno, y esto es una discusión que va a seguir y que va a depender de la firmeza del equipo económico y del presidente Alberto Fernández, que debe resistir a las presiones de los bonistas, tanto locales como extranjeros. Recordemos que muchos dueños de medios de comunicación del Grupo Clarín y hasta incluso muchos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri son acreedores de nuestra propia deuda pública y que tomaron deuda estando como funcionarios, siendo ellos los beneficiarios de este operativo vaciamiento del país como hacen siempre. En medio de todo esto está la discusión por la ley para cobrar un impuesto a los más ricos por única vez. Y la trampita que aparece en esto es que, bueno, tanto el Senado como diputados tienen que sesionar de manera virtual porque obviamente muchos diputados y senadores están en edad de riesgo y el hecho de que se junten en el Congreso a sesionar, que se trasladen desde sus provincias para empezar a sesionar, puede ser peligroso en estos tiempos de aislamiento. Entonces, la idea era hacer el tratamiento virtual, pero la senadora Cristina Fernández de Kirchner y vicepresidenta hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para autorizar el tratamiento virtual de esta ley. Claro, ¿y por qué tiene que pedir autorización? Y porque no sea cosa que por este tipo de procedimiento novedoso la ley quede sin efecto y aparezca algún juez más consustanciado con los intereses de algunos particulares que con los de todo el país, presenten alguna medida cautelar para invalidar la ley. Ya vimos que el tramposo Eduardo Casal, que es el procurador interino que dejó de manera irregular el expresidente, qué lindo que es decirle expresidente, el expresidente Mauricio Macri, dejó la trampita. Entonces Eduardo Casal dijo que la Corte Suprema de Justicia no tiene por qué tratar este tema, y en ese cruce la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que cuando la Corte quiere tratar y resolver un asunto, lo hace. Y que como esta ley es tan importante, tanto Graciana Peñaflor, que es la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, como la propia Cristina Fernández de Kirchner, dijeron que, bueno, si se hace una sesión presencial, cualquier contagio o muerte que se produzca por la realización de esa sesión especial, la Corte Suprema de Justicia va a caer como responsable de cualquier contagio o cualquier muerte. Así que, bueno, esa va a ser la discusión que tenemos por delante. Por supuesto que han pasado muchísimas cosas en esta semana, pero el tiempo no da para más. Nos encontraremos la semana que viene. Buenas tardes.